¿Alguna vez has sentido que ser bueno no te ha llevado a ningún lado? ¿Que tus valores, tu honestidad, tu empatía, han sido usados en tu contra? Si alguna vez has tenido esa sensación, no estás solo. De hecho, tal vez estés empezando a ver el mundo con más claridad. Vivimos en una sociedad que nos enseña desde pequeños que debemos ser amables, comprensivos, generosos. Que hay que perdonar, que hay que dar segundas oportunidades, que hay que poner a los demás antes que a uno mismo. Pero ¿qué pasa cuando haces todo eso y aún así terminas herido, usado, ignorado? La bondad se nos presenta como una virtud inquebrantable, casi como un camino único hacia la felicidad. Pero rara vez se nos enseña cuándo dejar de ser buenos. Cuándo decir basta. Cuándo protegernos. Cuándo actuar con frialdad si eso nos salva. Y es ahí donde empieza a surgir una pregunta incómoda: ¿y si la bondad, sin inteligencia detrás, es una forma de ingenuidad peligrosa? Este no es un llamado a la maldad. No se trata de volverse cruel, ni despiadado, ni inhumano. Se trata de entender que en un mundo complejo, lleno de ambiciones, conflictos y realidades duras, no basta con tener buenas intenciones. Hay que saber cómo moverse entre las sombras sin perder la luz interior. Y para eso, necesitamos mirar hacia el pasado. Hacia un hombre que comprendió mejor que nadie cómo funciona el poder, Nicolás Maquiavelo. Un pensador del siglo XVI que vivió en medio del caos político italiano, donde las alianzas se rompían en un suspiro. Donde traicionar era moneda corriente y donde sobrevivir dependía tanto de la fuerza como de la astucia. Maquiavelo no escribió para idealistas. Escribió para líderes, para aquellos que querían mantener el control en un mundo impredecible. En su libro más famoso, El Príncipe, dejó en claro algo que sigue siendo válido hoy: las reglas del juego no son justas. Y quienes juegan solo con bondad, pierden. Él no rechazaba la moralidad, pero entendía que ésta, por sí sola, no bastaba. Decía que un gobernante debe parecer bueno, pero no siempre actuar como tal. Que a veces, el bien mayor requiere decisiones duras. Que ser temido puede ser más útil que ser amado. Y que, en definitiva, el fin justifica los medios, siempre que esos medios conduzcan al equilibrio y al orden. Estas ideas pueden sonar frías, incluso desagradables. Pero lo cierto es que están profundamente arraigadas en la realidad humana. Porque el poder no se distribuye de manera justa. Las personas no siempre actúan con nobleza. Y muchas veces, el sistema premia a quienes saben jugarlo bien, aunque eso signifique dejar atrás ciertos principios tradicionales. Así que este viaje no es sobre abandonar la humanidad. Es sobre aprender a usarla con inteligencia. Sobre descubrir cuándo ser bueno es una bendición y cuándo es una trampa. Sobre entender que, en muchos casos, sobrevivir en este mundo implica tomar decisiones que no siempre parecerán correctas, pero que, desde una perspectiva más amplia, pueden ser necesarias. Porque tal vez, la verdadera virtud no sea ser bueno, sino saber cuándo no serlo. El origen de la bondad. Hay algo profundamente arraigado en nosotros, algo que desde muy pequeños nos han enseñado a valorar por encima de casi todo lo demás: ser buenos. Desde que aprendemos a hablar, nos dicen que debemos compartir, respetar, perdonar, obedecer. La bondad se presenta no solo como un ideal moral, sino como una especie de condición necesaria para pertenecer, para ser aceptados, incluso para sentirnos dignos. ¿Pero qué significa realmente ser bueno? ¿Es una elección consciente o más bien una respuesta condicionada ante el entorno social que nos rodea? Si observamos cómo se moldea esta idea en la infancia, veremos que no surge de forma espontánea. No nacemos siendo buenos en el sentido convencional del término. Más bien, somos moldeados para entender que hay ciertas formas de actuar que son recompensadas y otras que son castigadas. Y así, poco a poco, vamos asociando la bondad con la seguridad, con la aprobación, con la tranquilidad emocional. En casa, escuchamos frases como: si eres bueno, te quiero más, los niños buenos no gritan, un buen hijo siempre obedece. En la escuela, nos premian cuando ayudamos, nos califican como alumnos destacados y somos amables, callados, serviciales. En la iglesia, se nos dice que Dios ama a los humildes, a los pacíficos, a los misericordiosos. Incluso en la televisión, en las películas, los héroes siempre son aquellos que sacrifican sus intereses personales por el bien común.
Nunca vemos a un protagonista que triunfa por ser despiadado, astuto o calculador, al menos no sin pagar un precio enorme por ello. Pero ¿qué hay detrás de toda esta construcción social de la bondad? ¿Qué intereses se benefician de que creamos que ser bueno es lo único valioso? Aquí es donde entra en juego una mirada más crítica, una que no teme cuestionar las normas establecidas. Porque si analizamos con honestidad, muchas veces la bondad no es más que una herramienta de control. Es una forma de mantener el orden, de evitar conflictos, de hacer más predecible el comportamiento humano. Una persona buena es una persona manejable. Alguien que no cuestiona demasiado, que no desafía demasiado, que no pone en riesgo el equilibrio aparente de las estructuras que nos rodean. La historia está llena de ejemplos de personas buenas que fueron engañadas, traicionadas, manipuladas. Personas que dieron sin recibir nada a cambio. Que confiaron cuando no debían. Que perdonaron cuando ya no había nada que salvar. La bondad, cuando no va acompañada de inteligencia, puede convertirse en una trampa. Puede llevarnos a sacrificar nuestro bienestar por el de otros que ni siquiera lo merecen. Puede hacernos creer que el mundo es justo, cuando en realidad está lleno de ambigüedades. Y esto no quiere decir que la bondad sea mala. No. Pero sí que debe ser entendida como una herramienta, no como un destino. Debe usarse con criterio, con intención, con conciencia. Porque si no, terminamos siendo víctimas de nuestra propia inocencia. También es importante entender que la bondad tiene diferentes caras. Hay quienes son buenos por costumbre, por educación, por miedo al rechazo. Otros lo son por interés, porque saben que les reporta beneficios. Y algunos pocos lo son por verdadera empatía, por auténtico deseo de ayudar. Pero incluso en ese caso, sin discernimiento, la bondad puede llevar a consecuencias negativas. Por eso, este viaje que estamos comenzando no busca destruir la bondad, sino transformarla. No se trata de volverse cruel, egoísta o inhumano. Se trata de aprender a usar la bondad con sabiduría, de saber cuándo mostrarla y cuándo guardarla. Porque en un mundo complejo, donde las reglas cambian constantemente, no basta con ser bueno. Hay que saber cuándo no serlo. Esa es precisamente una de las lecciones más profundas de Nicolás Maquiavelo. Un hombre que vivió en un tiempo de caos político, donde las alianzas se rompían en un instante y donde sobrevivir dependía tanto del conocimiento como de la astucia. Él no veía la bondad como un mal en sí mismo, pero tampoco como una virtud suficiente. Para él, gobernar, liderar, influir, requería mucho más que buenas intenciones. Requería comprender la naturaleza humana, sus debilidades, sus deseos, sus miedos. Y aunque Maquiavelo escribió hace siglos, sus ideas siguen vigentes. Porque el poder sigue funcionando igual. Porque la política sigue siendo arte de la percepción. Porque las personas siguen buscando líderes, modelos, guías, y muchos de ellos siguen usando la bondad como una máscara para ocultar sus verdaderas intenciones. Entonces, si queremos navegar este mundo con claridad, debemos empezar por preguntarnos, ¿por qué soy bueno? ¿De quién beneficia mi bondad? ¿Estoy actuando por convicción o por condicionamiento? ¿Sé cuándo dejar de ser bueno sin perder mi humanidad? Porque tal vez, solo tal vez, la verdadera virtud no esté en ser bueno siempre, sino en saber elegir cuándo serlo. Maquiavelo y su visión del poder. Hace más de 5 siglos, en una época donde la política era tan peligrosa como una guerra abierta, Nicolás Maquiavelo escribió una obra que cambiaría para siempre la forma en que entendemos el poder, El Príncipe. No fue un libro escrito para idealistas ni para soñadores. Fue un manual práctico, frío, realista, dirigido a quienes deseaban mantener el control en un mundo donde las alianzas eran efímeras y la traición, moneda corriente. Maquiavelo no pretendía crear una nueva moralidad. Más bien, observó cómo funcionaba el poder en la realidad y lo describió sin adornos. No le interesaba lo que debería ser el mundo, sino lo que realmente era. Y eso lo convirtió en uno de los pensadores más incomprendidos de la historia. Él vivió en Florencia durante un tiempo de caos político. Italia estaba fragmentada, invadida por potencias extranjeras, gobernada por familias ambiciosas que luchaban por el control. En medio de ese entorno, Maquiavelo trabajó como diplomático y observó de cerca cómo operaban los líderes. Vio cómo algunos triunfaban gracias a su astucia, mientras otros caían víctimas de su propia inocencia.
Fue entonces cuando llegó a una conclusión que sigue siendo válida hoy: el poder no pertenece a los más morales, sino a los más inteligentes. Una de sus ideas más conocidas es que el fin justifica los medios. Esta frase ha sido usada muchas veces como excusa para actos inmorales, pero pocos se detienen a entender su contexto. Para Maquiavelo, no se trataba de justificar cualquier acción, sino de reconocer que, en política, no siempre se puede actuar con las manos limpias. A veces, hacer lo correcto desde un punto de vista moral lleva al desastre. Y otras veces, tomar una decisión dura es lo único que impide el colapso total. Pero hay otra enseñanza aún más importante: ser temido es mejor que ser amado, si uno no puede ser ambos. Esto no significa que haya que imponerse con miedo constante, sino que el respeto genuino nace de la percepción de fuerza. Las personas buenas son fáciles de manipular, porque se espera que perdonen, que toleren, que cedan. Pero un líder verdadero no puede permitirse esa debilidad. Debe saber cuándo mostrar dureza, cuándo callar, cuándo dejar de ser bueno, y hacerlo sin perder el control. Otra idea clave es la noción de virtud, que en italiano no se traduce exactamente como virtud en el sentido moral. Más bien, se refiere a la capacidad de un líder para adaptarse, para actuar con inteligencia estratégica, para aprovechar las oportunidades que presenta la fortuna. En este sentido, virtud no está relacionada con la bondad, sino con la habilidad de manejar el caos. Y hablando de caos, ahí entra en juego otro concepto fundamental: la fortuna. Maquiavelo comparaba la fortuna con un río impredecible. Un buen gobernante no puede controlarla por completo, pero sí puede construir diques y defensas para minimizar su impacto. Es decir, no basta con tener suerte. Hay que estar preparado para cuando ésta llega. En el fondo, Maquiavelo nos advierte sobre algo que muchos prefieren ignorar: el mundo no premia necesariamente a los mejores, sino a los más hábiles. La ética puede ser noble, pero si no va acompañada de estrategia, termina siendo inútil. Porque nadie salva a un idealista que no sabe protegerse. Sus escritos también tocan temas como el arte del engaño. Él sostenía que un buen príncipe debe parecer bueno, aunque no siempre lo sea. Debe proyectar una imagen de integridad, generosidad y religiosidad, incluso si detrás de esa máscara actúa con frialdad calculada. No porque sea hipócrita, sino porque en política, la percepción es tan importante como la realidad. Esta idea puede aplicarse fácilmente al mundo moderno. En los negocios, en las relaciones personales, en la política actual, aquellos que saben jugar bien sus cartas no siempre son los más honestos, sino los más perspicaces. Saben cuándo hablar, cuándo callar, cuándo mentir y cuándo decir la verdad. Y todo ello con un objetivo claro: mantener el control. También es interesante ver cómo Maquiavelo analizaba el comportamiento humano. Él entendía que las personas tienden a ser egoístas, volubles y poco fieles. Que están dispuestas a seguir a un líder mientras les beneficia, pero que lo abandonarán en cuanto surja una oportunidad mejor. Por eso, decía que un buen gobernante no debe confiar ciegamente en la lealtad de los demás, sino en su propio juicio. Este análisis psicológico es profundamente relevante hoy. Porque en el fondo, la naturaleza humana no ha cambiado tanto como creemos. Seguimos buscando seguridad, seguimos admirando a los fuertes, seguimos inclinándonos ante quienes parecen tener el control. Y seguimos castigando a quienes muestran vulnerabilidad, aunque sean sinceros. Entonces, ¿qué podemos aprender de Maquiavelo? Primero, que el poder no se gana con buenas intenciones. Segundo, que la supervivencia exige inteligencia emocional y estratégica. Tercero, que no debemos confundir la apariencia de bondad con la debilidad. Cuarto, que el mundo no recompensa la ingenuidad, sino la claridad de propósito. Esto no quiere decir que debamos convertirnos en manipuladores fríos o en depredadores emocionales. Lo que sí sugiere es que necesitamos desarrollar una mente lúcida, capaz de distinguir cuándo actuar con compasión y cuándo hacerlo con firmeza. Porque ser bueno siempre, sin criterio, es una receta para ser usado. Y ser malo siempre, sin límites, es una receta para perder la humanidad. La verdadera maestría está en equilibrar ambas facetas. En saber cuándo mostrar empatía y cuándo cerrar filas. En entender que el poder no es solo dominar, sino influir con inteligencia. Y en aceptar que, a veces, para lograr el bien mayor,
hay que tomar decisiones que no parecen buenas a simple vista. Por eso, Maquiavelo no es un defensor del mal. Es un defensor de la lucidez. De ver el mundo como es, no como queremos que sea. Y de actuar en consecuencia. Así que si quieres sobrevivir en un mundo complejo, si deseas liderar con autoridad, si buscas influir sin caer en errores comunes, tal vez sea hora de dejar de ser simplemente bueno. Y empezar a pensar como alguien que entiende las reglas del juego. El miedo al mal. El mal siempre ha sido un concepto poderoso. No solo por lo que representa, sino por el miedo que genera. Desde pequeños nos han enseñado a temerlo, a evitarlo, a rechazarlo con fuerza. Nos dicen que debemos alejarnos de él, combatirlo, erradicarlo si es posible. Pero pocas veces nos preguntamos, ¿qué es realmente el mal? ¿Es algo absoluto, o más bien una construcción social, cambiante según la época, la cultura o el interés de quienes lo definen? Lo interesante es que el miedo al mal no surge naturalmente. Se nos inculca. Se nos repite una y otra vez que hay ciertas formas de actuar que son inaceptables, que cruzar ciertos límites nos convierte en personas peligrosas, incluso monstruosas. Pero muy rara vez se nos da espacio para cuestionar quién decide esos límites o qué hay detrás de ellos. Muchas veces, el mal es utilizado como una herramienta de control. Una forma de mantenernos dentro de ciertos comportamientos, de evitar que actuemos fuera de lo establecido. Porque quien rompe las reglas, quien desafía el orden, quien no sigue las normas tradicionales, suele ser etiquetado como alguien oscuro, peligroso, incluso corrupto. Pero ¿y si el mal no es tan malo como creemos? ¿Y si, en algunos casos, es necesario para sobrevivir? ¿Y si, en otros, es simplemente una interpretación distorsionada de decisiones complejas tomadas en contextos difíciles? Piensa en cuántas veces has escuchado frases como, ese hombre es un malvado, esa mujer es cruel, eso fue un acto de pura maldad. Pero rara vez se pregunta, ¿por qué lo hizo? ¿Qué circunstancias lo llevaron a tomar esa decisión? ¿Cuál era su perspectiva del mundo en ese momento? Porque el mal no es siempre intencional. A veces nace de la necesidad. Otras veces, de la ignorancia. Y otras, simplemente, de ver el mundo desde otro punto de vista. Lo que para uno es un acto de traición, para otro puede ser una medida de autodefensa. Lo que uno considera violencia, otro puede verlo como justicia. Y así, el mal se convierte en una palabra ambigua, llena de subjetividad, pero utilizada como si fuera una verdad universal. Ese miedo al mal también nos paraliza. Nos impide actuar cuando debemos hacerlo. Nos hace dudar de nuestras propias decisiones, incluso cuando son necesarias. Porque si actuamos con firmeza, si dejamos de perdonar sin condiciones, si decidimos protegernos aunque eso signifique lastimar a alguien, automáticamente nos sentimos culpables. Como si hubiéramos hecho algo malo. Como si hubiéramos perdido parte de nuestra humanidad. Pero tal vez, solo tal vez, el mal no sea más que una palabra que usamos para evitar confrontar la realidad. La realidad de que vivimos en un mundo donde no todas las decisiones pueden ser buenas, donde a veces hay que elegir entre dos males, y donde sobrevivir exige hacer cosas que no siempre parecerán correctas. Históricamente, muchas figuras que hoy son recordadas como héroes fueron tachadas de malas en su momento. Revolucionarios, líderes, reformadores, muchos de ellos fueron vistos como traidores, criminales, hasta que el tiempo les dio la razón. Porque el mal cambia de bando dependiendo de quién gana. Esto no significa que todo acto violento, cruel o egoísta deba ser justificado. Claro que no. Pero sí sugiere que necesitamos dejar de ver el mal como algo absoluto. Que debemos aprender a analizar sus causas, entender sus motivaciones y reconocer que a veces, lo que parece malvado desde afuera, puede tener sentido desde adentro. Además, existe una hipocresía muy común en cómo juzgamos el mal. Muchos de nosotros lo condenamos con la boca, pero lo practicamos con los hechos. Mentimos, manipulamos, callamos cuando deberíamos hablar y aún así nos consideramos buenos. Porque creamos una separación entre lo que decimos y lo que hacemos. Entre lo que creemos que somos y lo que realmente somos. Y esto lleva a otro tema importante, la culpa. El miedo al mal está profundamente ligado a la culpa. Porque cuando actuamos de una forma que va contra nuestros principios, inmediatamente nos sentimos mal.
Creemos que hemos caído, que nos hemos equivocado, que ya no somos dignos. Pero ¿y si esa culpa es solo una herramienta más del sistema que nos enseñó a temer al mal? La culpa puede ser útil si nos ayuda a reflexionar. Pero puede ser destructiva si nos paraliza, si nos impide tomar decisiones necesarias, si nos hace sentir inferiores por haber actuado en nuestro propio interés. Porque no siempre es malo priorizarse. No siempre es inmoral protegerse. Y no siempre es pecado decir que no. Entonces, si queremos navegar este mundo con claridad, tenemos que empezar por enfrentar ese miedo al mal. Tenemos que aprender a distinguir entre el mal real y el mal percibido. Entre lo que verdaderamente lastima y lo que simplemente rompe con lo esperado. Entre lo que es cruel y lo que es necesario. Porque mientras sigamos temiendo al mal tanto como lo hacemos, seguiremos siendo vulnerables. Seguiremos permitiendo que otros definan nuestros límites, que otros controlen nuestras acciones, que otros decidan qué es aceptable y qué no, y en medio de ese miedo, perderemos la oportunidad de ser verdaderamente libres. Así que tal vez, solo tal vez, debamos empezar a ver al mal no como un enemigo absoluto, sino como una posibilidad. Como una herramienta que, si se usa con inteligencia y criterio, puede ayudarnos a sobrevivir en un mundo que no siempre premia la bondad. La buena imagen vs. El verdadero poder. Ser visto como bueno no siempre es una ventaja. A menudo se convierte en una prisión invisible, un conjunto de expectativas que limitan nuestras decisiones y nos impiden actuar con autenticidad. Porque una vez que has construido esa imagen, cualquier desvío puede interpretarse como una traición, una caída, incluso una decepción. Piensa en cuántas veces has sentido la presión de mantener una reputación intachable. De evitar conflictos, de no decir lo que realmente piensas, de perdonar aunque te hayan herido. Todo para no romper con la idea que los demás tienen de ti. ¿Pero a qué costo? La buena imagen puede ser una herramienta poderosa, sí. Ayuda a generar confianza, facilita las relaciones sociales y profesionales, e incluso puede abrir puertas. Pero también puede convertirse en una trampa si no somos conscientes de cómo la usamos y cómo nos usa a nosotros. Porque mientras más alto es el pedestal en el que colocan a una persona, más dolorosa es la caída cuando comete un error. Y eso genera miedo. Miedo a equivocarse. Miedo a mostrar debilidad. Miedo a tomar decisiones necesarias pero impopulares. Y ese miedo, al final del día, reduce nuestra capacidad de ejercer verdadero poder. El poder no está en la apariencia, sino en la libertad de acción. En la capacidad de moverse sin estar atado a lo que otros esperan de uno. En saber cuándo ser amable y cuándo ser firme. En entender que no puedes complacer a todos y que, a veces, lastimar es parte del proceso necesario para protegerte o avanzar. Maquiavelo entendía esto mejor que nadie. En El Príncipe, él no solo analiza cómo ganar poder, sino cómo mantenerlo. Y una de sus ideas más profundas es que un líder debe parecer bueno, pero no permitir que esa imagen limite su capacidad de decisión. Porque el mundo real no perdona a quien actúa solo por principios, ignorando las circunstancias. Un buen gobernante, según Maquiavelo, debe saber fingir. No porque sea falso, sino porque sabe que la percepción pública puede ser tan importante como la realidad misma. Un líder que parece débil, aunque tenga buenas intenciones, será aprovechado. Uno que muestra demasiada bondad sin criterio, será manipulado. Y uno que no entienda este juego, será reemplazado. Esto no significa que haya que abandonar la honestidad ni la integridad. Lo que sugiere es que éstas deben manejarse con inteligencia. Que no todo se dice en el momento adecuado. Que no todas las personas merecen tu verdad completa. Y que, a veces, guardar silencio o mostrar dureza es la única forma de sobrevivir en un entorno competitivo. En el ámbito personal, esta dinámica también se repite. ¿Cuántas veces hemos conocido a alguien que se deja pisotear porque teme romper su imagen de buena persona? Que evita confrontaciones innecesarias, que tolera comportamientos tóxicos, que se queda callado ante injusticias, todo para no perder esa etiqueta de bondad que tanto le costó construir. Pero ¿qué valor tiene una bondad que viene con sumisión? ¿Qué significado tiene una gentileza que nace del miedo y no de la elección consciente? La respuesta es clara, ninguna. Porque cuando actuamos desde el miedo, perdemos nuestra autenticidad.
Dejamos de decidir y empezamos a reaccionar. Dejamos de vivir y empezamos a cumplir roles. Por eso, aprender a equilibrar la imagen pública con la acción efectiva es una habilidad clave en cualquier contexto. Ya sea como líder, como profesional, como amigo o como pareja. Tener una buena reputación no es malo, pero depender de ella sí puede ser peligroso. Además, hay que reconocer que muchas personas utilizan la bondad como una máscara. Algunas lo hacen por interés. Otras, por inseguridad. Y otras simplemente porque saben que es una forma fácil de obtener beneficios. Y ahí surge otro dilema: ¿cómo distinguimos entre una bondad genuina y una estrategia disfrazada? Es por eso que el verdadero poder no reside en la apariencia, sino en la coherencia interna. En saber quién eres, en entender tus límites, en defender tus valores sin caer en dogmas ciegos. En saber cuándo sonreír y cuándo cerrar filas. En comprender que no todo el mundo merece tu bondad, y que eso no te convierte en mala persona. También es importante reflexionar sobre cómo respondemos cuando alguien rompe con la imagen que teníamos de él. Muchas veces, juzgamos con dureza a quienes actúan diferente de lo que esperábamos. Pero tal vez, solo tal vez, esa persona esté aprendiendo a priorizarse. Tal vez, por primera vez, esté tomando decisiones basadas en su bienestar y no en el juicio ajeno. Y eso, en definitiva, es un acto de madurez. No de maldad, ni de traición. Sino de crecimiento. Porque el verdadero poder no está en hacer siempre lo correcto desde el punto de vista social, sino en tener la fuerza para elegir con claridad, incluso si eso significa romper con lo establecido. Entonces, si quieres construir poder real, empieza por liberarte de la presión de ser bueno siempre. Aprende a manejar tu imagen sin dejar que controle tus decisiones. Sé estratégico con tu bondad. Úsala cuando sirva, guárdate cuando sea necesario. Y recuerda que no puedes proteger a otros si antes no te proteges a ti mismo. Porque el verdadero poder no se basa en la aprobación constante, sino en la capacidad de actuar con inteligencia, independientemente de lo que digan los demás. La psicología del control. El control no es solo una palabra asociada al poder. Es una necesidad humana básica. Todos, en algún nivel, buscamos tener control sobre nuestras vidas, sobre nuestras decisiones, sobre nuestro entorno. Pero pocos se detienen a pensar en cómo se construye ese control. O qué hay detrás de la mente de alguien que lo maneja con maestría. No se trata solo de imponerse o dominar a otros. El control verdadero nace del autoconocimiento, de la capacidad de comprender las emociones propias y ajenas, de anticiparse a las reacciones, de saber cuándo actuar y cuándo esperar. Porque controlar no significa manipular constantemente, sino entender cómo funciona el juego para moverse dentro de él sin perder la dirección. Muchas personas creen que el control se logra mediante la fuerza, la autoridad o incluso la agresividad. Pero eso es solo una visión superficial. En realidad, el control más sólido se construye desde el silencio, desde la observación, desde la paciencia. Porque quien domina el arte del control no necesita gritar para ser escuchado, ni exigir para ser obedecido. Piensa en los líderes más efectivos. No son siempre los más carismáticos, ni los más inteligentes, ni siquiera los más preparados técnicamente. Son aquellos que saben cómo mantener el equilibrio emocional, que comprenden las motivaciones humanas y que usan esa comprensión para influir sin parecer hacerlo. Esa es una habilidad profundamente psicológica. Porque detrás de cada interacción hay un universo de deseos, miedos, expectativas e inseguridades. Y quien sabe leer esos elementos puede anticipar comportamientos, evitar conflictos innecesarios y dirigir situaciones sin necesidad de imponerse directamente. La empatía, por ejemplo, es una herramienta poderosa, pero solo cuando se usa con criterio. Muchos piensan que ser empático significa siempre ceder, siempre apoyar, siempre consolar. Pero la verdadera empatía consiste en entender lo que siente otra persona para tomar decisiones informadas, no solo para complacer. Alguien que comprende las emociones ajenas puede predecir acciones. Puede identificar puntos débiles, detectar intenciones ocultas, percibir cuando una persona está actuando por miedo o por interés. Eso le da ventaja estratégica, porque no se deja llevar por las apariencias, sino que busca entender lo que hay detrás. Y ahí entra en juego otro concepto clave, el autocontrol emocional.
Porque si no puedes controlarte a ti mismo, difícilmente podrás controlar algo externo. Las emociones intensas, la ira, el resentimiento, el miedo, pueden llevarnos a tomar decisiones impulsivas, a actuar desde la defensiva, a perder la claridad necesaria para elegir con inteligencia. Por eso, uno de los pilares del control real es la capacidad de mantener la calma bajo presión. De hablar poco, pero con peso. De actuar con firmeza, sin caer en la violencia. De decir lo necesario, sin exponer demasiado. Porque quien pierde el control emocional pierde también la posibilidad de guiar las situaciones. Otro elemento fundamental es la observación. Muchos hablan, pocos escuchan. Y sin embargo, quien escucha aprende. Quien observa comprende. Quien comprende, tiene ventaja. Porque en el silencio se revelan muchas cosas, dudas, intenciones, debilidades, incluso mentiras. Basta con saber mirar y escuchar con atención. También es importante reconocer que el control no implica total dominio. No se trata de eliminar la incertidumbre, sino de aprender a navegarla. Nadie puede prever todo, ni controlar cada variable. Pero sí es posible desarrollar una mentalidad flexible, capaz de adaptarse a los cambios, de improvisar cuando sea necesario, de ajustar estrategias sin perder de vista el objetivo principal. Y esto nos lleva a otro aspecto crucial, la claridad interna. Una mente confundida genera decisiones débiles. Una persona sin propósito claro termina siendo guiada por los demás. Por eso, antes de intentar controlar el entorno, es vital controlar el pensamiento propio. Definir valores, prioridades, límites. Saber qué se quiere y qué no se está dispuesto a tolerar. Esta claridad permite tomar decisiones firmes, aunque sean difíciles. Permite cerrar puertas cuando es necesario. Dice no sin sentir culpa. Actúa con frialdad sin perder humanidad. Y eso, en definitiva, es el fundamento del verdadero poder. Pero también hay que reconocer que el control no es infalible. Incluso los mejores líderes cometen errores. Lo que distingue a quienes tienen verdadero dominio es su capacidad para recuperarse, para aprender de los fracasos, para ajustar su rumbo sin perder la dirección. En este sentido, la psicología del control no es solo una herramienta práctica, sino también una disciplina interna. Requiere constante reflexión, autocrítica, madurez emocional. No es algo que se logre de un día para otro, sino que se construye con el tiempo, con experiencia, con momentos de prueba y error. Entonces, si quieres ejercer control real sobre tu vida, no basta con quererlo. Debes cultivarlo. Desarrollar la capacidad de ver más allá de las apariencias. Aprender a gestionar tus emociones. Entender a quienes te rodean. Y, sobre todo, construir una identidad clara, una base sólida desde la cual tomar decisiones conscientes. Porque el control no es dominación. Es inteligencia emocional aplicada. Es la habilidad de moverse entre sombras sin perder la luz interior. Es saber cuándo actuar y cuándo callar. Cuándo mostrar bondad y cuándo guardarla. Cuándo seguir las reglas y cuándo romperlas. Porque en el fondo, el mayor control que podemos tener es sobre nosotros mismos. Y desde ese lugar, todo lo demás empieza a alinearse. Como no ser bueno sin ser maligno. Ser bueno no es un defecto en sí mismo. De hecho, muchas veces es una virtud admirable. Pero convertir la bondad en una regla absoluta, en una forma de actuar incondicional, puede llevar a consecuencias inesperadas. Porque si siempre eliges ser bueno, sin importar quién esté delante de ti, qué intenciones tenga o qué costos implique para ti mismo, corres el riesgo de convertirte en alguien vulnerable, manipulable. Incluso perjudicial para tu propio bienestar. La clave no está en dejar de ser bueno. Está en aprender a hacerlo con criterio. En entender cuando tu bondad sirve para construir algo positivo, y cuando solo te está dejando expuesto ante quienes no dudarán en aprovecharse de ella. Porque hay personas que no tienen reparos en usar la bondad ajena como una herramienta para obtener lo que quieren. Y si no aprendes a distinguirlas, terminarás pagando un precio alto por tu inocencia. Entonces, ¿cómo puedes dejar de ser ingenuamente bueno sin caer en la maldad? ¿Cómo puedes protegerte sin perder tu humanidad? ¿Cómo puedes tomar decisiones firmes sin sentir que estás traicionando tus valores? Primero,
Debes entender que no ser bueno no significa necesariamente ser cruel. Hay una diferencia entre no actuar con bondad y actuar con malicia. Muchas personas confunden estos dos conceptos y creen que si dejan de ser buenos, automáticamente están cruzando hacia un terreno oscuro. Pero no es así. Puedes elegir no ser bueno en ciertos momentos y seguir siendo una persona decente, coherente, incluso justa. Por ejemplo, decir no cuando alguien intenta abusar de ti no es ser malo. Es establecer límites. Defender tus intereses no es ser egoísta, es priorizarte. Mantener distancia de quien ha demostrado que no merece tu confianza no es ser frío, es ser inteligente. Y tomar decisiones difíciles, aunque lastimen, no es ser cruel, es asumir responsabilidad sobre tu vida. La verdadera habilidad no está en ser siempre bueno ni en ser siempre malo. Está en saber cuándo hacer cada cosa. En reconocer las situaciones donde la compasión tiene sentido y aquellas donde sería una debilidad innecesaria. En comprender que no todas las personas merecen el mismo trato y que adaptar tu comportamiento a la realidad de cada interacción es una forma madura de interactuar con el mundo. Esto no quiere decir que debas abandonar tus principios. Al contrario. Quien sabe cuándo no ser bueno es precisamente quien tiene claros sus valores. Porque no actúa desde el impulso o la reacción ciega, sino desde una elección consciente. Sabe lo que cree, entiende por qué lo cree, y decide cuándo defenderlo y cuándo ajustarlo según las circunstancias. También es importante reconocer que hay diferentes tipos de bondad. Algunos son buenos por costumbre, otros por educación, algunos por miedo al juicio ajeno. Pero muy pocos lo son por auténtica empatía y convicción. Y eso marca una gran diferencia. Porque si eres bueno por condicionamiento, cualquier situación difícil te hará tambalear. Si lo eres por elección consciente, sabrás cuándo mantener esa bondad y cuándo guardártela. Una forma de practicar esta nueva forma de pensar es desarrollar lo que podríamos llamar honestidad táctica. Esto significa que no tienes que decir toda la verdad en todo momento, pero tampoco tienes que mentir deliberadamente. Puedes elegir qué información compartir, cómo presentarla y cuándo hacerlo. Esa capacidad de filtrar tus palabras no es hipocresía. Es inteligencia emocional. Del mismo modo, puedes aprender a manejar conflictos sin recurrir a la violencia verbal o física. Muchas personas piensan que si no van a ser buenas, deben volverse agresivas. Pero eso es una visión limitada. La verdadera fuerza no está en gritar más fuerte o herir con palabras. Está en mantener la calma, en hablar poco pero claro, en actuar con firmeza sin perder la compostura. Otra herramienta poderosa es aprender a interpretar las intenciones ajenas antes de responder. Porque muchas veces actuamos por reflejo, por hábito, sin detenernos a preguntarnos por qué el otro dijo o hizo algo. Si logras pausar ese impulso inicial y analizar la situación con perspectiva, ganarás ventaja estratégica. Podrás responder desde la lucidez, no desde la emoción pasajera. Y esto incluye también saber cuándo retirarte. No siempre hay que pelear. A veces, lo más inteligente es alejarse, dejar pasar, guardar energía para otra ocasión. Porque no todo combate merece ser librado. Y no todas las batallas valen la pena si al final pierdes algo más importante. Un error común es creer que debes probar constantemente que eres fuerte. Que tienes que demostrar que no te dejas pisotear, que no permites que nadie te falte al respeto. Pero a veces, la mayor prueba de fortaleza es simplemente ignorar una provocación, dejar que el otro gaste su energía en vano mientras tú sigues avanzando. Porque quien necesita siempre tener la última palabra es quien siente que pierde control. Además, es útil desarrollar una mentalidad de líder, incluso si no estás en una posición formal de autoridad. Un líder no es aquel que da órdenes, sino quien guía, quien inspira, quien toma decisiones fundamentadas. Y eso incluye saber cuándo delegar, cuándo insistir, cuándo cambiar de estrategia. Una mente liderazgo no depende de la aprobación constante, sino de la claridad interna. En este proceso, también tendrás que enfrentar tu propia culpa. Porque al principio, dejar de ser bueno puede generar incomodidad. Puede parecer que estás fallando a tus propios ideales. Puede surgir una voz interior que te diga que estás haciendo algo mal. Pero no olvides, no estás renunciando a tu humanidad. Estás evolucionando. Estás aprendiendo a sobrevivir en un mundo complejo sin perderte a ti mismo.
Esa evolución implica también aceptar que no siempre serás comprendido. Que algunas personas juzgarán tus decisiones desde su propia perspectiva limitada. Que habrá quienes te vean como distante, frío o incluso injusto. Pero si has actuado con conciencia, si has tomado decisiones basadas en lo que era necesario y no solo en lo que era cómodo, entonces estarás actuando con integridad. Por último, recuerda que no debes compararte con otros. Cada persona tiene su propio camino, sus propias pruebas, sus propias lecciones. No importa si otros siguen siendo buenos sin cuestionamientos o si algunos usan la maldad como estilo de vida. Lo único que realmente importa es que tú estés alineado contigo mismo. Que sepas por qué haces lo que haces. Que puedas mirarte al espejo y sentir que estás actuando desde un lugar honesto. Así que no temas dejar de ser bueno cuando sea necesario. No tengas miedo de tomar decisiones duras si es lo que requiere la situación. No te castigues por priorizarte. Porque al final del día, nadie podrá cuidar de ti mejor que tú mismo. Y si quieres ayudar a otros, primero debes asegurarte de que tú estás bien. Porque no ser bueno no es un error. Es una elección consciente. Una forma madura de navegar la vida. Y tal vez, la única forma realista de sobrevivir en un mundo que no siempre premia la bondad. La soledad del que piensa distinto. Hay un momento en la vida en el que todo cambia. No es un evento dramático ni algo que se pueda ver con claridad al instante. Más bien es una sensación lenta, creciente, que nace cuando empiezas a cuestionar lo que antes aceptabas sin dudar. Cuando ves el mundo desde otro ángulo y descubres que ya no encajas tan fácilmente en lo que antes llamabas tu lugar. Ese momento suele traer consigo una compañía inesperada, la soledad. Porque pensar distinto no es solo cuestión de tener otra opinión. Es cuestionar estructuras, romper patrones, dejar de seguir reglas que antes parecían inquebrantables. Y eso, inevitablemente, aleja a quienes prefieren mantenerse dentro de lo seguro, lo conocido, lo cómodo. A veces, esa soledad llega de forma abrupta. Un comentario fuera de lugar, una decisión que otros no entienden, un silencio que debería haber sido una palabra de apoyo. Otras veces, es más sutil. Se va construyendo poco a poco, como una distancia emocional que se agranda sin necesidad de explicaciones. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué aquellos que piensan diferente terminan solos? Porque el pensamiento único es el pilar del orden social. Las personas tienden a sentirse seguras entre quienes comparten sus mismas creencias, sus mismas formas de actuar, sus mismas interpretaciones del mundo. Cualquier desviación puede ser vista como una amenaza, incluso si no está hecha con mala intención. Cuando alguien deja de seguir ciegamente las normas establecidas, cuando empieza a preguntarse por qué se hace cierto tipo de cosas, por qué se premia cierto comportamiento y se castiga a otro, inevitablemente se enfrenta a críticas. Algunas directas, otras encubiertas. Algunas disfrazadas de preocupación, otras simplemente de rechazo. La sociedad no siempre valora a quien piensa diferente. De hecho, muchas veces lo etiqueta como peligroso, incómodo, incluso traidor. Porque si uno comienza a actuar fuera de los límites tradicionales, otros podrían preguntarse si también deben hacerlo. Y eso genera inestabilidad. Así que el que piensa distinto no solo enfrenta la incomodidad de no encajar. También carga con la responsabilidad de asumir que, al elegir ese camino, puede perder relaciones, oportunidades, incluso la aceptación de quienes antes le importaban. Y eso duele. Mucho. Porque no hay nada más humano que buscar conexión. Que anhelar pertenencia. Que desear ser comprendido. Pero también hay algo profundamente necesario en el proceso de separarse de lo colectivo para encontrar lo personal. Porque la verdadera identidad no se construye siguiendo modelos externos. Se forja en la introspección, en la experiencia, en la resistencia a caer en la presión de ser como todos esperan que seas. Muchas figuras históricas pasaron por esta fase. Grandes pensadores, líderes, reformadores, muchos de ellos fueron marginados, criticados, incluso perseguidos antes de ser reconocidos. No porque fueran malos, sino porque no temieron pensar diferente. Y eso, en su momento, fue suficiente para aislarlos. Pero hay algo importante que entender, la soledad no tiene por qué ser negativa. Puede ser dolorosa, sí.
Puede generar momentos de duda, de tristeza, incluso de desesperanza. Pero también puede ser el espacio donde nace la autocomprensión. Donde aprendes a escucharte, a conocerte, a aceptarte tal como eres, sin máscaras ni justificaciones. Porque mientras más claro tienes quién eres, menos dependes de la aprobación ajena. Y eso, aunque al principio te haga sentir solo, termina convirtiéndote en alguien más libre. En alguien que no necesita validar cada decisión ante otros, porque sabe que está actuando desde su verdad. Esa libertad no significa que debas estar siempre solo. Solo implica que, cuando estás acompañado, es por elección, no por necesidad. Que tus relaciones están basadas en afinidad, no en obligación. Que puedes elegir a quienes te rodean, en lugar de conformarte con quienes te aceptan bajo condiciones. Además, hay una diferencia crucial entre estar solo y sentirse solo. Muchas personas están rodeadas de gente pero se sienten vacías por dentro. Mientras que otras, aún en la quietud de su propia compañía, se sienten plenas. Porque han aprendido a vivir desde el interior, no desde la expectativa exterior. Entonces, si estás atravesando este proceso, si has empezado a cuestionar lo que antes dabas por sentado, si sientes que no encajas del todo en los espacios donde antes te movías con facilidad, no temas. No estás perdido. Estás evolucionando. Y en medio de esa evolución, la soledad puede convertirse en tu mejor aliada. Porque es allí donde desarrollas fortaleza, donde construyes claridad, donde aprendes a tomar decisiones sin depender del eco de los demás. Porque al final del día, el mundo no cambiará por ti si no empiezas por cambiar tú mismo. Y no puedes cambiar si no te das el espacio para hacerlo. Ese espacio muchas veces se llama soledad. Y aunque sea incómoda, aunque duela, aunque te haga dudar, es necesaria. Porque antes de encontrar a los demás, primero debes encontrarte a ti mismo. La ética de la supervivencia. La supervivencia no es un acto moral ni inmoral por definición. Es una necesidad. Una pulsión tan antigua como la vida misma. Desde el más pequeño organismo hasta el ser humano más complejo, todos luchamos por mantenernos vivos, por protegernos, por adaptarnos. Pero cuando ese instinto básico entra en contacto con la sociedad, empieza a surgir una pregunta incómoda: ¿hasta dónde es ético ir para sobrevivir? Porque si bien es cierto que nadie debería sacrificar su bienestar por complacer a otros, también es verdad que no todas las formas de protección son legítimas. No todo lo que se hace en nombre de la supervivencia puede justificarse sin más. Por eso, surge un dilema constante: ¿cómo equilibrar el instinto de protegernos con la responsabilidad moral que tenemos hacia los demás? Muchas personas creen que, una vez que decides dejar de ser bueno, ya no tienes límites. Que si empiezas a actuar desde el interés personal, terminarás convirtiéndote en alguien despiadado, incluso cruel. Pero esa visión es simplista. Porque no hay una sola forma de sobrevivir. Y no hay una única manera de ser ético. Existen diferentes sistemas morales, cada uno con sus propias reglas y excepciones. El relativismo moral sostiene que no hay una ética universal, sino que depende del contexto. El utilitarismo busca maximizar el bienestar general, aunque eso implique tomar decisiones duras en el camino. Y el egoísmo racional defiende que cuidar de uno mismo no solo es válido, sino necesario, siempre que no se haga daño innecesario a otros. Pero en medio de todas estas teorías, queda una pregunta fundamental: ¿existe realmente una ética pura? O más bien, ¿cada persona construye su propia moralidad según sus experiencias, sus valores y sus circunstancias? La realidad es que vivimos en un mundo donde no todos partimos de las mismas condiciones. Algunos nacen en entornos seguros, con acceso a recursos, con redes de apoyo. Otros, en cambio, deben aprender a defenderse desde muy jóvenes, en ambientes hostiles, donde la bondad muchas veces no es recompensada, sino explotada. Y eso marca una diferencia enorme en cómo percibimos la ética. Porque quien ha tenido que luchar para sobrevivir entiende que no siempre hay espacio para idealismos. Quien ha sido herido repetidamente sabe que no siempre se puede confiar. Y quien ha visto caer a quienes eran demasiado buenos aprende que, a veces, el precio de la inocencia es alto. Eso no quiere decir que debamos abandonar toda moralidad. Lo que sugiere es que necesitamos desarrollar una ética flexible, consciente, capaz de adaptarse a las realidades complejas sin perder nuestra humanidad.
Una ética de la supervivencia no se basa en hacer cualquier cosa para lograr nuestros objetivos. Se basa en entender cuando es necesario actuar con firmeza, cuando es conveniente guardar silencio, cuando es apropiado mostrar empatía y cuando es mejor no exponerse. Es una ética que no renuncia al bien, pero que tampoco se aferra ciegamente a principios que pueden llevar al fracaso o al abuso. Además, esta forma de pensar implica asumir responsabilidad sobre nuestras acciones. Porque si elegimos no ser buenos, no podemos culpar al sistema, a los demás ni a las circunstancias cuando algo sale mal. Debemos aceptar que nuestras decisiones tienen consecuencias y que somos nosotros quienes las tomamos. Y esto nos lleva a otro punto crucial, el balance entre ambición y conciencia moral. Muchas personas cruzan límites que antes juraban no cruzar porque quieren alcanzar ciertos objetivos. Ya sea poder, dinero, reconocimiento o simplemente seguridad. Pero cuando ese deseo se vuelve obsesivo, pierden de vista quiénes son y qué valores realmente importan. La verdadera inteligencia emocional consiste en saber cuándo perseguir tus metas y cuándo detenerte a reflexionar sobre el costo real de tus acciones. En entender que ganar algo importante no vale la pena si pierdes algo aún más valioso en el proceso. También es importante considerar el impacto que tienen nuestras decisiones en quienes nos rodean. Porque aunque no estemos obligados a ser buenos siempre, sí debemos medir el daño colateral que causamos. No se trata de pedir permiso para protegernos, pero sí de preguntarnos si hay formas menos destructivas de hacerlo. Y ahí entra en juego otra idea profunda: ¿puede existir un poder verdaderamente limpio? Maquiavelo no creía en el poder puro. Él entendía que gobernar, liderar, influir, implicaba mancharse las manos en algún momento. Que no había líder que no hubiera tenido que tomar decisiones difíciles, que no hubiera tenido que romper alguna norma, que no hubiera tenido que sacrificar algo para mantener el orden. Pero también sabía que había una diferencia entre usar el poder con inteligencia y usarlo con crueldad innecesaria. Entre tomar decisiones duras y convertirse en alguien sin compasión. Entre ser temido y ser odiado. Y entre proteger intereses personales y pisotear completamente los de los demás. Por eso, la ética de la supervivencia no es un permiso para hacer lo que sea. Es una guía para navegar un mundo imperfecto sin perder completamente la brújula interna. Es aprender a distinguir entre lo que es necesario y lo que es excesivo. Entre lo que es estratégico y lo que es simplemente cruel. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la verdadera virtud del siglo XXI. No ser perfectamente bueno, ni perfectamente malo. Sino saber cuándo actuar de una forma y cuándo de otra. Saber equilibrar la ambición con la conciencia, el control con la empatía, la lucidez con la humanidad. Porque en un mundo lleno de ambigüedades, no basta con tener buenas intenciones. Ni tampoco basta con tener fuerza. Lo que realmente marca la diferencia es tener claridad. Saber por qué haces lo que haces. Entender hasta dónde estás dispuesto a llegar y hasta dónde no quieres llegar nunca. Esa es la base de una ética verdadera. Una que no se limita a seguir reglas, sino que se construye desde la experiencia, desde la reflexión, desde el conocimiento de uno mismo. Así que si estás en este camino, si has decidido dejar de ser bueno sin convertirte en maldad, recuerda, tu ética no tiene que ser absoluta. Puede evolucionar. Puede ajustarse. Puede ser flexible, pero siempre consciente. Porque la supervivencia no es solo física. También es moral. Y aprender a moverse entre sombras sin perder la luz interior es quizás el mayor desafío de todos.